21. Mateo 21. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sensato sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque hemos escuchado, Señor, tu palabra y la hemos leído, Señor. Te pedimos, Señor, que tú aclares nuestros pensamientos y que tú, Señor, nos dirijas conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Que tu palabra sea la que hable, Señor, no mis labios, no mi carne, Señor. Y te pido, Señor, que tú toques nuestras vidas y nuestros corazones a través de ellas, Señor. En tu nombre, Jesús, lo ponemos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar? Aleluya. La palabra, si usted lo ve, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios hablan sobre lo mismo. Este evento, la entrada victoriosa de Jesús. Y cuando estamos hablando de la entrada victoriosa, usted que viene a su mente, usted ya sabe la palabra de Dios, usted ya conoce. Pero si usted fuera alguien que no conoce la palabra y escuchara este tema, usted podría escuchar que la palabra dice la entrada victoriosa de Jesús. ¿Qué pensaría usted? ¿No hay nadie? ¿Qué pensaría cuando alguien gana un campeonato? Hemos visto cuando ganan los NFL, ¿verdad? La gente sale a la calle a celebrar, ¿verdad? Pues algo así semejante estaba sucediendo en aquel tiempo. Estaba entrando Jesús y estaban diciendo que era el profeta, pero era el Hijo de Dios el que estaba entrando. Vamos a decirlo de esta manera. El libro de Mateo, si usted sabe quién escribió Mateo, es un recaudador, alguien que colectaba el dinero para el gobierno. Y en la forma que está escrito está muy detallado lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba escribiéndolo para que nosotros, usted y yo, pudiéramos leerlo después y entender cuál era el propósito de Dios. Hoy se celebra Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. La gente echaba ramas, extendía sus mantos y gritaban: gloria a Dios, hosana en las alturas, ¿verdad? Porque sabían que había venido un Salvador. Durante mucho tiempo, los profetas estuvieron hablando de un Salvador.
¿Cuántas veces no escuchamos en la Biblia que lo menciona cada profeta decirlo? Juan escribe a los conocedores, pero más sin embargo me gusta como lo expresa Mateo. ¿Qué significa para usted y para mí la entrada triunfal de Jesús? ¿Qué significa? Y en esta mañana quiero que entendamos esto, porque de esto depende verlo como un domingo más de Ramos. Vengo a la iglesia, nos vamos y se acabó. O vengo y escucho la palabra de Dios y este domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús, es la entrada triunfal en mi vida. Gloria al Señor. La gente estaba cansada de la opresión romana. Estaba angustiada, estaba abatida, estaba dolida. No había un pueblo judío. Pero el pueblo había escuchado la promesa que decía que iba a enviar a un libertador. Amén. Zacarías lo menciona, y si tiene ahí su Biblia, le voy a pedir que vaya ahí a Zacarías 9 al 9 y 10. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Me indica con un amén cuando lo tenga. Amén. Le voy a decir, está entre Génesis y Apocalipsis, ¿no? Amén. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Ese es el 9, del 9 al 10. ¿Ya lo tiene? Ok. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Y lo que dice: hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. ¿Qué más? Y los arcos de guerra serán quebrados. ¿Y qué más? Y hablará a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Fíjese nada más. La prueba está en que el pueblo ya sabía de esta promesa. Amén. Por eso estaban gritando con voz de júbilo. Pero, siempre existe un pero. Usted y yo podemos leerlo ahorita y podemos entender lo que dice la palabra de Dios. Pero el pueblo esperaba más bien a alguien que fuera fuerte, que fuera poderío en batalla, que fuera diestro en la guerra, que fuera un buen líder en guerra para poder liberar al pueblo y levantar una revolución. Eso es lo que estaba esperando el pueblo. Las expectativas del pueblo era de ver a un guerrero. Pero se les olvidó que aquí dice que iba a entrar montado en un asno, en un pollino. Usted le pregunta a usted, todas las guerras que hemos visto, nunca hemos visto que un rey entre con un pollino a la batalla. ¿Verdad que no? Mas sin embargo, aquí nos damos cuenta de que la entrada triunfal a Jesús tenía un propósito que el pueblo aún no lo veía. La pregunta: ¿cómo nos ayuda este texto a entender? ¿Cómo nos ayuda este texto a entender lo que era la entrada triunfal de Jesús? Porque cuando lo leemos, usted y yo ya sabemos que el propósito de Dios era liberar a su pueblo. Desde un principio ha sido el pueblo amado de Dios, ha sido el pueblo escogido de Dios. Y más sin embargo, por su rebeldía, por su pecado, por su desviación, por honrar a otros dioses que no era el Dios de nosotros, por su pecado y desobediencia, estuvieron en cautiverio. Y cuando estuvieron en cautiverio, siguieron adorando a otros dioses, pero de repente volvían y otra vez empezaba el pueblo a caminar. Fueron muchas veces
Pero más sin embargo, esta última, porque digo la última, porque cuando Jesucristo murió, fue para siempre. Una vez, para siempre. Amén. Cuando entró aquí el Señor Jesús montado en un asno, estaba mostrando quién era Él. Ya lo habían escuchado que hacía milagros. Ya habían escuchado de cuando despertó a Lázaro. Porque digo despertar, porque lo despertó de los muertos. Amén. Amén. Aleluya. Ya la gente conocía quién era Jesús y como tal lo estaban esperando como un líder fuerte. Mis expectativas como cristiano de lo que yo quiero que Jesús haga es muy diferente a lo que Él quiere hacer en mi vida. Amén. Y aquí lo está mencionando. Porque el pueblo quería un guerrero, pero Dios no quería que pelearan con guerra, quería mostrar su poder a través del amor, la paz, adorar a Dios, que le honráramos como tal. Y una de las cosas que vemos aquí también es que a veces mi desesperación o nuestra desesperación no me logra ver lo que realmente, cuál es el propósito de Dios en mi vida. Cuando usted está desesperado, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando está desesperado? Cometemos errores, nos cortamos y hacemos algo malo, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque estamos desesperados por hacer algo. Amén. Mas sin embargo, el Señor entró en un molino. Y al momento que Él entró y el pueblo sabía quién era, ese mismo pueblo lo iba a condenar después y lo iba a mandar a la cruz. Porque sus expectativas de ver a Jesús como un guerrero diseminaron. En pocas palabras, no vieron físicamente al guerrero. Pero más sin embargo, la obra de Dios se hizo porque era el propósito de Dios llevarlo a la cruz. Él sabía desde un principio que iba a ser condenado a muerte, iba a ser ejecutado, pero también sabía que al tercer día iba a resucitar. Amén. Aleluya. Pero todo esto tenía que suceder para que se cumpliera lo que estaba escrito. A veces es difícil el camino de Dios. Nosotros fallamos, somos humanos, somos carne y somos humanos. Y nos equivocamos y nos desesperamos a veces, porque a veces nosotros nos metemos en problemas muy difíciles y no encontramos la salida. Mas sin embargo, cuando vemos pasar a Jesús, gritamos, Hosana en las alturas, Dios. Y cuando nos acercamos a la iglesia sentimos a Dios, pero hasta ahí llega nuestro concepto porque no vemos más adelante de nuestros ojos. No vemos más allá de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Más bien vemos lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestra vida. ¿Con qué expectativas usted, si ahorita en este momento estuviera el Señor Jesús caminando por aquí, con qué expectativa usted estaría alabándole? Con que fuera su libertador. Señor, tengo problemas. Señor, ¿sabes qué? Me va mal. Señor, no puedo más. Señor, ya no puedo. O simplemente le adoraría porque sabía que es su Salvador. A veces no entendemos como humanos y la psicología siempre dice, no te preocupes, está bien, no hay problema. Eso es lo que quiere decir la psicología ahora, de que si sabes que estás mal, no te sientas tan culpable, porque no eres tan culpable. Cuando la Biblia me dice a mí que si fallo o yo peco. Y pecado es pecado. Amén. Y eso es lo que el mundo ahora no quiere. Es muy fácil predicar un evangelio light. Es muy fácil lavar los cocos, decían por ahí, ¿verdad? Es muy fácil. Pero más sin embargo, cuando volvemos a la palabra de Dios, y ayer lo comentábamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿cómo va a saber usted que es la verdad? Si usted no lee la Biblia, si usted no conoce la verdad. Por eso es bueno leerla. Y no se lo digo para que se agarre estudiando, no. Si lo hace, amén. Pero lo hago para que lea. Para que cualquier persona que nos paremos aquí al frente, no estemos hablando cosas que no van a la palabra de Dios.
Nadie puede expresar su propia doctrina desde acá arriba hacia allá abajo. Y Jesús en ese momento estaba cumpliendo la palabra. Qué fácil es subirse en un pollino, qué fácil es, ¿verdad? Todo lo podemos hacer, pero Jesús estaba cargando la culpabilidad del pueblo, de un pueblo, de todo, del mundo. Estaba cargando esa culpabilidad, porque sabía que ese mismo pueblo que le vio entrar y le honró y le dijo sana, ese pueblo le iba a decir al siguiente: crucifícalo. Humanamente, si usted y yo estuviéramos en ese lugar, ¿cómo nos sentiríamos que si nos hubiera arriba de un asno y la gente nos proclamara así? ¿Verdad que se entendería que suave, verdad? Pero a la semana que le digan crucifíquelo, ¿cómo se sentiría su corazón? Traicionado, dolido. Imagínese Jesús, por eso decía Jesús: pasa de mí esta copa, pásala. ¿Por qué? Porque no era fácil. Él sabía que lo que le esperaba era morir en la cruz por nuestros pecados. No cabe duda que las expectativas del pueblo eran muy altas, humanamente, porque espiritualmente carecía de fe. Conocía porque había escuchado a los profetas, pero su fe no estaba junto con lo que sus expectativas eran. Esperaban encontrar a alguien que viniera con una espada y ensamblada y no sé, que viniera a liberarlos del pueblo, porque ya estaban cansados, porque saben que humanamente sí nos cansa. ¿Cuántas injusticias no hemos visto o hemos padecido? No nada más por causa del evangelio, pero a veces allá afuera del mundo. Estamos hablando de injusticias y puedo mencionar una que otra: el aborto, la aprobación del aborto. Muy pocas personas se levantan en contra de ella. Matrimonios gay, nadie se levanta en ellos, porque ahorita el gobierno está tratando de levantar una ley que si nosotros hablamos mal de ellos, nos pueden llevar a corte. Entonces, ¿en qué estamos parados? Tanta esta opresión que hay, el coronavirus no es algo más, ¿verdad? Para agregarle. Que si no se pone la vacuna, que si se la pone, es un rebrujo tremendo. Y nuestros hijos ven eso. Pero ¿sabe qué son nuestros hijos? Nuestros hijos son más inteligentes porque son muy observadores. Ellos aprenden de mamá y papá. Y en la forma que usted obre, en la forma que usted les enseñe, ellos van a salir adelante o no. Por eso es importante, como varones de casa, hombres de casa, sacerdotes de hogar, tener un momento para con nuestros hijos. Es difícil, ¿por qué? Porque estamos trabajando, pero hay que tener un tiempo. Me es difícil a mí por mi trabajo, pero más sin embargo hay que tenerlo. No le dejemos todo a la iglesia. Yo, hombre, doy gracias a Dios por los maestros de escuela dominical, por los niños, por los jóvenes. ¿Por qué? Porque se están esforzando en enseñarles la palabra de Dios. A veces, si nos desesperamos, como decía, nos gana la desesperación. Y si me gana la desesperación, no podré tener fe para ver el propósito de Dios para mi vida. ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Lo sabe? ¿Qué le falta? El significado, para analizar esto de la forma como Jesús entra a Jerusalén, nos damos cuenta que Él tiene otra idea de lo que es el Mesías. Por eso dice, Dios dice en su palabra, que ahí en Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son exactos. Por eso, como Dios piensa, como nosotros pensamos, siempre va a haber un problema. Y para los que caminamos con Dios tenemos a veces problemas, imagínense. Pero Jesús ya sabía lo que iba a suceder. La gente esperaba a un Mesías rey como David,
Usted cuando escuchamos el canto de David, ¿David mató qué? Yo lo canté al revés, así los agarraba en curva. Pero no, quiere decir que sí cantan, sí se lo saben el canto. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. David peleó con el león y le ganó al león, lo mató. Peleó contra el gigante y acabó con él. Aleluya. Ese tipo de rey estaba esperando el pueblo. Pero sin embargo, hermanos, eso no era posible. Porque era más poderoso el que estaba entrando en un pollino que el rey que ellos esperaban. Aleluya. Ese mismo rey que entra es el mismo rey que está entrando en esta mañana con nosotros. El que vino cuando estábamos alabando a Dios, cuando estábamos en la escuela dominical, es el mismo Dios que está aquí. Es el Mesías, el prometido, la promesa hecha cumplida. De que alguien vendría a morir por nuestros pecados. Pero a veces nos gana lo humano. Por eso me gustó llevarle a Zacarías para que usted entendiera, y no nomás Zacarías, Isaías también lo muestra. Ahí en Isaías 9, 6, 7, no es necesario que lo lea, nomás anótelo ahí para que usted lo escriba. Cuando vemos esto, dice el versículo de Zacarías 9, dice que el rey es justo, humilde, victorioso, y llegará montado en un asno, en un pollino, para destruir los carros, los caballos y los arcos de guerra. Imagínense, con un asno quebrar los carros, los caballos, hacer todo lo que dice aquí. No le está hablando literalmente que lo va a hacer. Le está hablando que en el trasfondo de todo esto, el poderío de Dios iba a traer paz. Comparar las expectativas del pueblo de Dios a lo que Dios dice en su palabra nos ayuda a entender realmente cuál es el propósito de la entrada triunfal. Porque en muchas ocasiones, y no me dejarán ver mal en esto, que Jesús había dicho que no dijera nada cuando hacía un milagro, no digas nada. No quería hacerse conocer. Mas sin embargo, en esta ocasión entra a la ciudad más poblada, con más problemas, con más dificultades, y hace notorio su entrada. ¿Por qué? Porque él quería ver que cumplir lo que estaba escrito. ¿Cuántas veces no hemos visto la palabra de Dios y a veces venimos cargados y desesperados por un problema, por una situación? Cualquiera que sea, cualquiera. Y me voy como me fui, así como llegué me fui. Sigo con el problema, sigo cargando con mi problema, sigo cargando con mi dificultad. Y ese momento, en esta mañana, es lo que Dios le está diciendo: alábame, hónrame. Yo me encargo de tus problemas. La entrada a Jerusalén era una entrada sobre el orgullo, sobre el poderío, porque usted puede ver que era un pueblo que había desobedecido a Dios. En este texto, Jesús rechaza la idea de ser un rey guerrero, que domina por medio de armas, de conflictos bélicos. Mas sin embargo, se presenta como un Mesías justo. Y cuando hablamos de un Mesías justo, estamos hablando que nos va a dar el dictado como rey lo que es justo. Si usted no lee la palabra de Dios, usted no va a saber todas las promesas que están aquí cumplidas. Es importante. ¿Por qué instamos a que siempre lea la Escritura? Porque es muy fácil confundirnos. Con alguien que sabe dominar esto, es muy fácil que nos confunda. En aquel tiempo había muchos que estaban levantándose diciendo: sí, Jesús, y creo que muchos, es mi opinión, ¿verdad?,
que se levantaron en guerra precisamente aprovechando a Jesús. Como en Estados Unidos a veces aprovechaban cualquier problema bélico para entrar ellos, y por ejemplo con el petróleo, ¿verdad? Mas sin embargo, vieron la oportunidad de levantar a Jesús como un líder, porque Él salvaría, Él se iba a levantar, era la promesa, era lo que estaban esperando. Cumplía con todas las expectativas, hacía milagros, hacía prodigios. Amén. Pero faltaba una cosa, que mis expectativas de que cambiara mi vida, mi ser, humanamente, habían opacado lo que Jesús quería realmente hacer. Por eso cuando lo vemos que el pueblo le empieza a decir, crucifícale, crucifícale. Es una palabra muy fea, y a veces, no sé si ustedes ven una película de Mel Gibson, donde decía la crucifixión, la pasión de Cristo. Son escenas muy fuertes, muy fuertes. Mucha gente hasta al principio, los primeros días, me acuerdo que salía hasta llorando, nada más de verla. Pero yo creo que esa película se queda cortita con todo lo que pasó. Esa misma gente que le tiraba ramos y extendía sus mantos, esa misma gente estaba, crucifícale. Lo escupían, lo maldecían, lo golpeaban, lo vituperaban. ¿Y sabe qué? Éramos usted y yo. Nuestro pecado nos llevó a eso. Por esta razón, para vivir hoy la entrada de Jesús a Jerusalén, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras expectativas y las ideas que tenemos de la forma que Dios puede actuar con nosotros. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando usted lee la palabra de Dios, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué necesito? Porque a veces sabemos muy bien lo que tenemos que cambiar. Bueno, esto no, Señor, pero esto déjamelo aquí, y es sí, Señor, esto sí, y esto no. Jesús no hizo acepción de personas, en ningún momento, en ninguno, aún a pesar cuando fue a la cruz. Para empezar a vivir esta Semana Santa con sentido, necesitamos entender que Jesús nos está invitando a no dejarnos llevar por las ideas que mucha gente tiene de la forma de cómo Dios actúa o cómo Dios debe de actuar. Mucha gente le puede decir, Dios actúa de esta manera, Dios hace esto, Dios lo otro, pero mientras usted no lo vea aquí, si usted no lo aplica aquí, cualquier persona puede decirle cualquier cosa, cómo deben de hacerse las cosas. Pero más sin embargo, cuando usted ve la palabra de Dios y la conoce, usted ya sabe la forma en que Dios se mueve y lo que necesita Dios hacer en nosotros. Porque, ¿cuántos de aquí nos conocemos? Nos conocemos muy bien, ¿verdad? Cada uno nos conocemos y sabemos en qué área Dios necesita cambiarnos. Entonces, esa misma expectativa que está diciendo este pasaje en la palabra de Dios nos está enseñando de que debemos poner nuestra mirada en lo que Dios dice, en lo que Dios habla en su palabra, y no en lo que la gente dice allá afuera que no conoce a Dios. Somos engañados, llevados por una falsa doctrina, etc. No dejémonos llevar por esas ideas tan muy raras. Vivir hoy la entrada de Jesús a Jerusalén es no dejarnos llevar por ideas generalizadas que no tienen que ver nada con lo que Dios dice que tiene para nosotros. ¿Cuántos jóvenes de aquí vemos, verdad? Y los vemos y a veces batallan con sus problemas, porque aunque usted no crea, como jóvenes, cada cabeza es un mundo. Por eso es importante que ellos sean un ejemplo de cómo mamá y papá adoran a Dios. Que esa misma entrada que cuando Jesús entra, ¿usted se acuerda cuando Jesús vino a su corazón? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué hizo? Alababa a Dios, honraba a Dios, avisaba, glorificaba a Dios. Y de repente hubo un momento donde
sintió el peso. No dejemos de hacer eso. La entrada victoriosa de Jesús es para que entendamos, ¿verdad?, que Él viene con un propósito a nuestras vidas. Que no nos dejemos, que en cuanto veamos la palabra de Dios y la empezamos a escudriñar, no traigamos otras ideas más que lo que el Espíritu Santo dice. Porque si usted no sabe, cuando usted ora y agarra la palabra de Dios y le ora y le dice, Espíritu Santo, guíame, Él se encarga de mostrarle a usted qué cosas necesita que cambiar. Es muy fácil. Decía un canto, el hombre de Galilea. ¿Ah? Ese hombre de Galilea está aquí en esta mañana. Una de las palabras que me gusta es cuando dice Rey justo, Jehová justo. Es uno de sus nombres. Jehová Tsidkenu. Ese es su nombre. ¿Por qué? Porque es justo. ¿Cuántos de aquí hemos sufrido injusticias? Todos. Me acuerdo un canto que decía, tengo hambre de ti, ¿verdad?, de justicia. Porque a veces sentimos que las cosas son injustas. Y cuando cantamos y glorificamos a Dios y estamos en un mismo... A mí me gusta cuando estamos en un mismo espíritu, que adoramos a Dios, porque se puede ver, Dios está aquí. Hay gente que no ve a Dios, que dice, no, pues no lo ve a Dios. ¿Saben qué manera vamos a ver a Dios? Cuando estamos en un mismo espíritu. Se siente la presencia de Dios en este lugar. El Nazareno está pasando por aquí. Y ahora le voy a preguntar, si ahorita Jesús estuviera pasando por esas puertas, ¿qué haría usted? ¿Qué va a hacer hoy usted? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita en este momento? ¿Qué haría? Adorarlo. ¿Adorarlo? Glorificarlo. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Vamos, César. El hombre de Galilea está en este lugar. El Señor Jesús está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Realmente, usted conoce la palabra y no hay nada que le puedan yo decirle a usted para enseñarle más de la palabra que lo que usted lee. Pero de algo sí estoy consciente, que cuando adoramos a Dios, cosas suceden. Cuando usted adora a Dios y su espíritu se somete al Espíritu Santo, Dios hace algo. ¿Por qué no lo deja en esta mañana que lo haga? Dejémoslo, que Él haga lo que quiera hacer en esta mañana. Y le muestre tanto a usted como a mí qué podemos esperar de la entrada de Jesús ahorita, en este momento, que es para mí. Cierre sus ojos y incline su cabeza. Estoy hablando a un pueblo que conoce de Dios, pero más sin embargo, todas nuestras cargas y nuestras culpas se las llevó. Si usted se siente culpable en esta mañana, o si usted se siente dolido en esta mañana, el Señor le quiere hacer libre. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. Deje que el Mesías haga algo en su vida hoy. Es muy fácil decir, oh, yo conozco 2, 3. Pero es importante reconocer cuando el Espíritu Santo de Dios muestra a nuestro corazón
corazón, nos hace sentir esa culpabilidad dentro. Porque fue por su sangre que Él vino a morir en esta cruz. No fue por otra cosa. Él quiso venir a morir a este mundo para enseñarnos de su amor. Él quería derramar su amor en este mundo, porque sus expectativas al principio eran de una creación perfecta, y lo vimos en la mañana en la escuela dominical. Pero este mundo falló. Adán pecó, Adán y Eva pecaron. Mas sin embargo, hoy en esta mañana, ese mismo Mesías está entrando por esa puerta. Y si alguien se siente culpable, es usted y Dios. No necesita ni que pasar al frente, no necesita ni que levantar su mano. Pero sabemos que el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye y quebranta nuestro egoísmo, quebranta nuestro conocimiento de lo que creemos que es la expectativa de Dios. Solo adórenle al Señor en esta mañana. Usted adórenle al Señor. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor. Gracias, Señor. Un destello de tu gloria, un instante de nada más, y todo daría, y no importaría El pueblo de Dios gritaba: lo que tengo. gloria a Dios en las alturas. Lo que tengo que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, Gracias, Señor. de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos has dado, Señor, un corazón, Padre, para poder entender, Señor, lo que tu Espíritu habla a nosotros. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú quebrantes todo argumento, Señor, que no es glorificado por ti, que no va contigo, Señor. Cualquier expectativa errónea que tengamos de lo que tú tienes que hacer en nuestras vidas, Señor, y nos dejes tener, Señor, el pensamiento realmente de lo que vas a hacer. Porque queremos que tú, Señor, gobiernes nuestra mente y nuestro corazón. Porque queremos, Señor, que tú hables a nuestra vida, nos vivifiques, Señor. A lo mejor, Señor, mi problema me ha desviado por mucho tiempo, Señor. Pero en esta mañana yo quiero honrarte. Quiero darte toda la honra y toda la gloria. Así como entraste en ese día, esa entrada triunfal sobre el orgullo, sobre el dominio romano, en esta mañana, Señor, el enemigo está bajo nuestros pies. Y lo atamos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana tú seas con mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que podamos tener una semana de victoria en victoria, Señor. Que nos ayudes a mantener nuestra fe cimentada en ti, Señor. Que podamos escudriñar tu palabra, que nos des hambre, Señor, por conocerte.
Hambre por saber, Señor, más de ti, Señor. Que escudriñar tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, mi Dios. Amén, Señor. Y amén, Padre.